Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el Santo de Israel, el Todopoderoso, el Todo Glorioso, el Todo Majestuoso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu poder, gracias por tu gran amor, Señor. Santo es tu nombre y digno de suprema alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Háblanos, Señor. Enséñanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Guíanos, instrúyenos, afírmanos, establécenos, Señor. Fortalécenos, Señor, ante el ataque del enemigo. Y danos gracias, Señor, para enfrentar lo que venga, Padre, en tu poder, Señor, porque para hacerlo con gozo, Señor, porque tu gozo es nuestra fortaleza, Padre, para entender que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito, gracias, precioso, en el nombre de Jesucristo. Gracias, 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 gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya. Amén. Amén. A ver, ¿dónde dejé la? Aquí está. Ya dejo la uña aquí adentro de la Biblia para que no se me extravíe. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Gracias. Paz a vosotros. ¿Habrá algo que le puedas dar al Señor? No tengo derechos de autor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me
ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, incomparable, digno, incomparable, digno, solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo. Como me decían hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Él es digno, el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, el honor. Aleluya. Ayer terminamos, hermanos, con la necesidad de dónde queremos comer. En aquel día, cuando la bestia reciba autoridad, no es la voluntad de Dios, hermano. Si usted lee el pasaje que leímos en Apocalipsis 13, dice, se le permitió, se le dio autoridad y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, no va a ser contra todos los santos. A los escogidos, dice el Señor, nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, aquí hay algo bien importante que entender. ¿Usted es llamado o es escogido? Porque enseguida dice, en el capítulo 13, aleluya, continuando con la enseñanza de ayer, hermano, en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice de la siguiente manera, hermano. Estoy leyéndoles el versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y se les permitió hacer guerra contra los santos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. O sea, Jesús dijo a los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Eso es una gran verdad. Los que son del Señor, ni el mismo diablo los va a tocar. Por eso, si aquellos días no fueran acortados por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Amén. O sea, aquí cobra importancia, hermanos,
el ser escogido. Pero el ser escogido no lo defines tú. Ni el ser llamado lo defino yo, ni lo define usted, perdón. Eso lo define el Señor. Conoce el Señor los que son suyos. Todos vamos en una carrera. Pero el apóstol dice, corran de tal manera que lleguen a la meta. Muchos corren con pecado y se cansan. ¿Por qué? Porque Dios no puede abrirles las puertas. ¿Hay alguien en casa? Entonces, es tan importante, hermanos, entender. Ahí en Apocalipsis 3, versículo 10, Dios le da una palabra a la iglesia de Filadelfia. Y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran en el mundo. ¿Y cuál es la hora de la prueba? Se le va a permitir al dragón, al anticristo, hacer guerra contra los santos y se le va a permitir vencerlos. Es decir, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. ¿Hay alguien en casa, hermano? Por eso, si alguno piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Es tan importante entender, hermano, este versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que, ¿a qué país nos vamos a ir para escondernos del anticristo? Amén. O sea, va a ser un control total. No alcanzamos a entender, hermanos, lo que está pasando. Miren ahí, hermanos, un hermano me mandó un video acerca de lo que significa la curva digital. Asustado por lo que viene, hermanos, eso ya está. Eso solamente lo están haciendo oficial, pero eso ya está determinado. Amén, hermanos. Saludos desde donde nos miran. Saludos desde Ensenada. Eso ya está determinado, hermanos. Inclusive está determinado que el anticristo va a tener autoridad. ¿Por qué? Porque va a tener control sobre la economía, sobre la política, sobre la cultura y sobre la religión. Entonces, eso no lo podemos evitar. Por eso es que necesitamos conocer la autoridad. Porque el que conoce la autoridad, el que conoce a Jesús, va a enfrentar sin nada de miedo lo que viene. Así como Jesús enfrentó la cruz del Calvario. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y nosotros podremos decir, Cristo está en mí. Y si Él me pide que yo dé mi vida por Él, la doy por Él, porque Él me va a resucitar en el día postrero. ¿Hay alguien en casa? Entonces, fíjense bien lo que dice el versículo 8, hermano. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. La adoraron todos los moradores de la tierra. Amén. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Yo puedo decir que mi nombre esté escrito porque fui bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Y el bautista dijo, y escribe su nombre en el libro de la vida. Sí, hermano. Pero Dios no va a escribir el nombre nuestro en el libro de la vida porque el bautista lo diga. Los nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánta gente está bautizada en el nombre de Jesucristo? Y los nombres de ellos no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo lo sabes, hermano? Ajá. Ahí vemos a un Bar Jesús. Vemos a aquel mago que se bautizó cuando Felipe lo que estaba pasando en Samaria. Que llegó Pedro y Juan y empezaron a recibir el Espíritu Santo, les imponían las manos y él dijo, denme también ese poder a mí para que yo también ponga las manos y reciban del Espíritu Santo. Y les ofreció dinero. Y Pedro le dijo, no tienes parte ni suerte tú en este ministerio. No tienes parte ni suerte en el reino de Dios. Porque piensas que el don se obtiene con dinero. Y vemos el caso de Ananías y Zafira. Estaban bautizados. Y vemos el caso de los colaboradores de Pablo. Demas me ha desamparado y se ha ido amando este mundo. Y era colaborador de Pablo. El mismo apóstol decía, he pasado peligros con los de adentro, con los de afuera, entre falsos hermanos, entre falsos pastores, entre falsos maestros. Y él mismo decía, yo sé que después de mi partida entrarán en el rebaño lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué, hermano? ¿Quiénes van a adorar? ¿Quiénes van a tener la facultad de decir, sepas, oh rey? Ah, porque se va a llamar Jesús el anticristo. Dile a tu hermano que está a tu lado, ahí te hablan. ¿Sabes cómo se va a llamar el anticristo? Jesús. ¿Conoces al Jesús verdadero? ¿Puedes distinguir a Jesús, un Jesús verdadero y un Jesús falso? ¿Hay alguien en casa? Podemos entender, hermano, que a la bestia la van a adorar todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si en el tiempo donde la doctrina era pura había falsos, hoy que la doctrina está tan adulterada, podemos discernir. ¿No dice la Escritura cómo se conocen? Que se conocen por sus frutos, que no se conocen por sus dones. Y hoy los que están en las plataformas, ¿están por sus frutos o por sus dones? Capítulo 15, hermanos, de Mateo. Escuche por amor de Dios. Capítulo 15 de Mateo dice de la siguiente manera, hermanos. Versículo 10.
en adelante. Dice de la siguiente manera: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Por qué creen que los pastores se ofenden, o muchos de los pastores se ofenden cuando oyen lo que yo estoy hablando? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero ni los discípulos entendían, así que Pedro le dijo: Señor, explícanos esa parábola. ¿Aún soy sin entendimiento? Pedro le dice. ¿No entiendes que todo lo que entra a la boca se va a la letrina? Se descompone, se aprovecha lo que tiene que aprovechar, y lo demás se va a la letrina. Pero lo que sale por la boca, eso es lo que contamina al hombre. Así que, por sus frutos los conoceréis. Porque no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, por favor, hermano, no idealice que toda la iglesia, sí, toda la iglesia que el Señor tiene, no la que los hombres han edificado. Así que, hermanos, es tan importante nosotros que tengamos que conocer a Jesús. ¿Para qué? Para que con el amor de Jesús, con la paciencia de Jesús, con la mansedumbre de Jesús y con el dominio propio de Jesús, como dice la Escritura, he aquí la fe y la paciencia de los santos. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Viene la hora de la prueba. ¿Qué es lo que dijo Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todos los que moramos en el mundo. ¿Hay alguien en casa? ¿Nos vamos a escapar porque somos santos? ¿Nos vamos a escapar porque estamos bautizados en el nombre de Jesucristo? No, hermano. El capítulo 5 de Hebreos, versículos 7, 8 y 9 dice, hermanos, aleluya, dice de la siguiente manera: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, al que le podría librar del pecado. Amén. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, Jesús no trajo la obediencia. Jesús aprendió a obedecer por causa de lo que padeció. Es tan importante, hermanos. La obediencia se aprende. Nadie nace siendo obediente. Ya hablamos el día de ayer acerca de cómo el primer hombre fue desobediente, cómo el primer ángel fue desobediente. Por lo tanto, era necesario que Él se hiciera hombre para venir a enseñarnos la obediencia. Por eso Él es el testigo fiel y verdadero. Y se requiere que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Así que, hermanos, si Jesús aprendió la obediencia, amén,
por lo que padeció, ¿cómo vamos a aprender la obediencia a nosotros? Nosotros obedecemos solamente a nuestros deseos almáticos, a los deseos de nuestra alma que los medimos de acuerdo a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que olemos, a lo que gustamos, a lo que palpamos. Pero aprender la obediencia significa negar la carne, porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Qué contraste? Dios, siendo espíritu, decidió hacerse carne. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros cómo se vence la carne con el espíritu. Que es necesario obedecer al espíritu antes que nuestra carne, que nuestros deseos, que nuestros anhelos, que nuestros gustos, que nuestras pasiones. Y eso nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que negarnos a la carne, y Él se negó a ser Dios para poder encontrarnos en un punto llamado cruz del Calvario, en un punto donde la carne tiene que morir para que el Espíritu viva en nosotros. Y llegar a la muerte, hermanos, es doloroso. Por eso es que nadie quiere sufrir. Por eso es que nadie quiere morir. Pero el camino, ese es el camino. La salvación es el camino. Jesús es la salvación, es nuestro Salvador. ¿Por qué, hermano? Si la salvación fuera sencilla, hubiera sido muy fácil para Jesús. Pero así como para Él fue difícil porque tuvo que aprender a obedecer la voz, como Él decía, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve y oye hacer al Padre. Así nosotros también. No podemos hacer nada por nosotros mismos, hermano. Tenemos que esperar y ser pacientes a que Dios nos indique lo que tenemos que hacer. No podemos arrancarnos y hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros proponemos hacer para Dios de una manera desesperada, como si nosotros pudiéramos agradar a Dios por nosotros mismos. Porque entonces, hermano, la voluntad de Dios para los hombres debiera ser sencilla, pero no es sencilla, hermanos. Jesús fue obediente, hermano. Tuvo que sujetar la carne. Así nosotros tenemos que hacer morir la carne. Y como Él fue obediente hasta la muerte, Él, hermano, nos ha dado a nosotros esa vida de obediencia. Todos podemos obedecer, pero no todos queremos obedecer. Por eso la Escritura nos enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros entendemos que Dios es autoridad y que para que la autoridad pudiera ser entendida necesitaba obediencia, por eso es que Dios mismo se hace hombre para obedecer, para que podamos conocer a Dios, para que podamos conocer la autoridad del universo. Aleluya, y voy a bajar. Yo no sé si alcanzas a entender esto, hermano. Porque ¿de qué nos sirve leer San Juan 3:16 si no entenderlo? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
¿Cuál amor? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para enseñarnos a obedecerlo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para enseñarnos la obediencia. En Cristo. Él nos ha dado a Cristo. Por eso es que nosotros podemos obedecer. Por eso es que el Espíritu nos redarguye cuando no obedecemos a hacer algo que Dios nos está mandando. Por eso es que el Espíritu nos redarguye cuando pecamos. ¿Para qué? Para que nos alejemos del pecado y nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. ¿Hay alguien en casa? ¿Para qué, hermano? Para Él establecer su reino en nosotros. Jesús les dijo a los fariseos, el reino de Dios no vendrá con antelación, no vendrá porque alguien se los anuncie. Por eso les dijo, en aquellos días unos dirán, es que está en el desierto, no, está en los aposentos. Hoy, ¿cuál es la farsa más grande? Está en los templos. Tienes que venir al templo. Tienes que hacer todo lo que se te dice en el templo. En aquel día, dijo el Señor, dirán, uno, está en los desiertos, está en los aposentos, y dijo el Señor, no vayáis en pos de ellos. Porque el reino de Dios está entre vosotros. Está en vosotros. Por eso Jesús decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ama, allá va. Aleluya. ¿Cómo establece Dios el reino, hermano? Por eso dice, hermano, el versículo 8 y 9 de Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación, de eterna salvación para todos los que le obedecen, y habiendo sido obediente, te lo voy a parafrasear, enseñó la obediencia a los suyos. ¿Obediencia hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis capaces de entregar su vida por mí, y me seréis testigos, serán mártires, serán capaces de dar su vida por mí. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hay alguien en casa? Por medio de la obediencia se establece el reino. Por eso en el reino de Dios no hay dolor, no hay angustia, no hay persecución. En el reino de Dios no hay celos, no hay envidia, no hay contiendas, no hay adulterios, no hay fornicación. Ahora yo te pregunto, ¿la iglesia es el reino de Dios? ¿Puedes discernir? ¿La iglesia que los hombres están edificando? La iglesia que Cristo está edificando porque Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Quién te está edificando a ti?
El reino de Dios está en vosotros, está entre vosotros. Por eso es tan importante, hermano, que podamos entender. La iglesia es el lugar donde vamos a poder nosotros manifestar al Rey. Si los líderes manifestaran al Rey, no habría necesidad de inducir a la gente. Porque el Rey los pudiera guiar a toda la verdad. Así como guió a Pedro y a todos los apóstoles. Ellos dieron su vida y nunca reclamaron derechos de ser los más importantes y que todo el mundo tenía que hacerles caso. Yo admiro a los que dicen que es que se requiere una institución. Nosotros no llegamos de 1 millón de personas bautizadas, hermanos. Y para el año 300 eran bastantes millones, hermanos. Y no estaban apresurados por hacer una institución. Eran un organismo vivo, donde el Espíritu Santo suplía las necesidades de unos con los demás. Quizás tú digas, pero hermanos, eso fue otro tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios establece su reino. Amén. A través del testimonio de Jesús. Y dice Hechos 5:32. Estoy empezando a leer el capítulo 6, hermanos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Paz de Cristo, hermano. Es decir, Dios dio el Espíritu Santo a mi vida 3 años antes de ser bautizado. Yo no me bauticé para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre mí, cambió mi vida 3 años después de enseñarme, entonces me trajo a la iglesia. Eso es hacer discípulos. Perdónenme, hermano. Jesús sigue discipulando. ¿Hay alguien en casa? Pero también dice Romanos 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice resueltamente, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el Espíritu Santo? El poder de Dios. El brazo del Señor. Por eso el Señor Jesucristo viene. Este es el tiempo de la retribución, como dice el Señor cuando nos dijo el tiempo se acabó. Y el Señor, entonces, ¿qué tiempo es? Si el tiempo se acabó. Ese es el tiempo del castigo, dijo el Señor. Ese es el tiempo de la retribución. Este es el tiempo en el que se van a cumplir todas las palabras que los profetas han hablado. Pero no se refiere a los profetas de hoy, a los que tienen el don de profecía y se llaman profetas. Y el Señor Jesucristo viene para que vea qué es lo que primero va a caer. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obedecen al Evangelio institucional.
Una cosa es el evangelio institucional y otra cosa es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Hermanos, paz de Cristo. ¿Acaso no dice la Iglesia Católica que es la Santa Madre Iglesia? ¿Acaso no dice la Iglesia el Evangelio completo, que son las únicas que tienen el Evangelio completo? ¿Acaso no dicen los testigos de Jehová que son los únicos que se van a quedar? ¿Acaso no dice la Iglesia Apostólica y la Asamblea Apostólica y los del nombre que son los únicos que se van a salvar? El Señor viene a dar retribución, hermanos. Viene a dar castigo a los que no conocieron a Dios. Porque no conocieron a Jesús, porque no conocieron la obediencia, porque establecieron su reino, su propio imperio, su propia institución y no pueden juntarse unas con otras. ¿Por qué? Porque se contaminan unos a otros. Viene para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no dicen los mormones que son la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que no hay santos más que ellos? ¿Hay alguien en casa? Pero miren, hermanos, hay una iglesia que el Señor conoce y que es suya. Y Primera de Pedro 1:22 lo dice. Y si usted lee Primera de Pedro capítulo 1, se va a dar cuenta a dónde nos está llamando el Señor, a la santidad, a la perfección. Pero dice el versículo 22, dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Por la obediencia a Cristo Jesús, mediante el Espíritu, mediante conocer la voluntad de Dios, mediante el Espíritu Santo, no mediante yo voy a trabajar aquí esto, yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer esta otra cosa aquí, y yo voy a hacer esto otro, y esto otro. Y se siente bonito decir, qué disposición hay. Sí, pero eso es disposición de la carne. Miren, hermano, estaba llegando un pastor muy estricto a la congregación y cuando la gente supo, todo el mundo quiso irse siguiendo al otro pastor. Y el Señor apareció a mi esposa en sueño y miraba que el pastor estricto venía a la casa, pero no llegaba a la casa. Se quedaba en la esquina y de la esquina nos hacía así. Y el Señor le dice a mi esposa, acérquense a Él y sírvanle. ¿Hay alguien en casa? Sin pensar mal, tenemos que servir sin pensar mal. Porque no podemos servir con un corazón dividido. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, escuche, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Habiendo purificado nuestras almas. ¿Cómo se purifican nuestras almas? En ayuno y en oración. No, hermano, en obediencia a la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Decía David. Con guardar su palabra. La obediencia a la verdad. Entonces lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso Jesús es el camino. Porque caminamos en la verdad. Porque caminamos en Jesús.
¿Hay alguien en casa? Y cuando caminamos en Jesús, Jesús está en nosotros. El que hace las cosas es Jesús. El que nos va a decir, entra aquí, detente, para, camina. A veces cantamos como cantó aquel cantautor, camina conmigo Jesús, camina conmigo, no me dejes solo, camina conmigo. No, hermano, no, cantamos cosas que no entendemos. La Escritura dice que nosotros debemos caminar en Jesús, con Jesús, por Jesús y para Jesús. ¿Cómo nos atrevemos a decir, ¿cómo dice? Si tú no vas conmigo, yo no voy? ¿Cómo es posible? ¿Estamos diciendo que estamos caídos de la gracia? Y la cantamos y como, ay, qué bonito ritmo y qué suave. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ni... ¿Quién está mandando? ¿El hombre o el espíritu? Allá va. Es apostasía pura. No voy a hacer nada si tú no vas conmigo. No. Jesús no va a hacer nada si nosotros no vamos con Él, que es diferente. Es completamente a la inversa. Necesitamos entender que somos nosotros los que debemos seguir en su presencia y que para eso nos escogió. Así Dios establece su reino, hermano. Y eso nos cuesta a nosotros. Por eso el Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Así como Dios aseguró el principio de obediencia, Dios, fíjense bien, hermanos, aseguró el principio de obediencia mediante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así también estableció su autoridad por medio del Señor. ¿Hay alguien en casa? Y Dios, hermanos, para establecer su reino, lo establece, hermanos, en base a la autoridad. Paz de Cristo, hermano. Lo que voy a decir no es tratar de desvirtuar a la gente, pero usted tiene que saber cómo se eligen las autoridades. No es que Dios las apruebe. Dios simplemente permite. Pero no es la voluntad de Dios así. Por eso el Señor dijo que nos iba a soportar hasta las canas. Así como Dios tuvo que establecer el principio de la obediencia en Jesús, así también estableció la autoridad en Jesús por medio del Señor. Le dio el señorío sobre todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Dios establece su reino en base a esa autoridad. El Señor Jesucristo vino a este mundo con las manos vacías, vino como hombre. Vino como hombre, hermano. No trajo consigo la obediencia. Él aprendió la obediencia por lo que padeció. Viviendo de esa manera para poder llegar a ser la fuente de la eterna salvación a todos los que le obedecemos. Pasando por muchos sufrimientos, aprendió a ser obediente, hermano.
aún antes de nacer, hermano. Usted va, estudie la vida de Jesús y se va a dar cuenta de todo lo que padeció. Siendo un bebé, el diablo quería destruirlo. Por eso todos los obedientes, hermanos, desde que nacen, están en riesgo de muerte, están bajo amenaza de muerte, están bajo una persecución, o estamos bajo una persecución. Ayer o antier que vinieron las hermanas, platicábamos acerca de las experiencias, una de las experiencias donde miré la película de mi vida, y no solamente esa, van como unas 6, 7 veces que hemos estado a punto de morir, y aquí estamos, hermano. Por eso Dios es el Salvador de todos los que le obedecen. Por eso mirábamos el día de anoche, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Él tuvo que pasar por muchos sufrimientos y aprendió a ser obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Pero cuando el Señor Jesús salió de la deidad para hacerse hombre, se hizo verdaderamente hombre. No vino como Dios. Amén. No vino como un espíritu débil, familiarizado con el sufrimiento, familiarizado con el rechazo, familiarizado con los ataques del maligno, con el rechazo de su padre, con el rechazo de sus hermanos, familiarizado con el sufrimiento. Cada sufrimiento que soportó lo hizo madurar más rápido en un fruto llamado obediencia. Ninguna clase de sufrimiento, ninguna clase de tentación, porque fue tentado en todo, lo hizo enojarse, hermano. Mantuvo la humildad, mantuvo la mansedumbre por medio del temor de Dios para tener dominio propio. Qué diferente, hermano. Es el cristianismo de hoy. Los apóstoles entendieron perfectamente quién era Jesucristo hombre y quién era Jesucristo Dios. Pero hoy somos tantos los cristianos que no aprendemos a obediencia. Aún después de muchos años, aunque aumenten los sufrimientos, la obediencia no aumenta. Nos hacemos más duros y se va enfriando. Y por esa causa, el amor de muchos se enfría. Porque no entendemos que el sufrimiento es para someternos a Dios, no para hacernos sentir mal. Cuando llegan los sufrimientos, generalmente la gente murmura angustiados. Y cuando la gente murmura angustiada, indica que no ha aprendido la obediencia, que no han aprendido a obedecer. Pero cuando el Señor pasó por toda esta clase de sufrimientos, hermanos, mostró un continuo espíritu de obediencia. Yo mismo quise irme a otra denominación, pero el Señor me dijo, no, aquí. Y aquí estoy, hermano. Usted puede ver cómo otros se han ido a otra denominación y siguen y forman iglesias y levantan imperios. Pero no es mi ocasión, no es mi trato con Dios. El Señor a mí me dijo, no, aquí. Y por ser obediente estoy aquí. Por eso cuando se me dio la carta de renuncia, yo tenía la libertad para irme a otra denominación. Y el Señor me mostró al hermano Cuauhtémoc López que acababan de sacar de la iglesia. Pero yo tenía la palabra aquí.
Así que aquí estoy. Y se los digo de una vez. Cuando yo llegué aquí, a este distrito, un pastor me gritó en mi cara: ¿para qué te viniste de allá? ¿Vienes a quitarme la iglesia? O sea, se sienten dueños de la iglesia y el Señor, salí de Guatemala para entrar en Guatepeor. ¿Hay alguien en casa? Es increíble, hermano. Es increíble, hermano. Y uno por obediencia tiene que permanecer. O sea, jamás he deseado la primera iglesia. Y aún si me dieran la primera iglesia hoy, no la aceptaría. Necesitaría que el Señor me hablara y me dijera. Pero no porque el obispo me diga así, así y así. Hay cosas en las que uno tiene que ser paciente y esperar. Cuando a mí se me dijo por primera vez que sí que estaba dispuesto a pastorear, y yo le dije al obispo: hermano, vamos a orar, yo voy a orar. Yo estoy seguro que Dios me está llamando a mí, pero yo necesito que usted esté seguro de lo que usted está haciendo. Yo voy a orar y ayunar por usted. Ayuné 21 días. A los 21 días el Señor me dio una visión. Y entonces Él me dijo: tú te vas a ir. ¿Por qué? Porque le descubrí que no solamente a mí me había dicho, le había dicho a otros 2 hermanos. Y Él estaba esperando solamente, pero sin entrar en ayuno y en oración. Y yo fui a ese lugar. Pero porque el Señor me lo mostró. ¿Hay alguien en casa? Es necesario entender que sobre uno alto vigila otro más alto. Dios bendiga a los que se han ido. No los voy a juzgar. ¿Por qué se han ido? ¿Por qué han salido? Porque conozco a un hombre que tiene una institución, pero me tocó su proceso y me tocó de parte de Dios darle palabra. Y le dije lo que iba a pasar. No porque yo haya querido que aquel obispo fracasara y tuvieran que echarlo fuera de la iglesia. Le dije: él no va a terminar su periodo, no te vayas. Pero no soportó y se fue y puso su propia institución. Y él me buscaba para irme con él, para que yo me fuera con él, pero el Señor me enseñó lo que Él es. Si yo hablo de Él sería desprestigiarlo, porque el Señor me lo mostró a mí. Pero hay muchos que están allí y Dios no los puso allí, ellos se pusieron. Pero no los vamos a juzgar. Por eso es que es tan difícil que se mueva el Espíritu Santo dentro de las instituciones. Y Jesús, por lo que padeció, vino a ser la fuente de eterna salvación, hermanos. La obediencia de nuestro Señor es para beneficio del reino. Y su propósito de obediencia es para promover el reino. Voy a terminar, hermano. Si usted entiende, y espero en Dios que entienda, hermano, vamos a darnos cuenta que lo que afectó el universo y la tierra
fue la caída de los ángeles en el cielo. Esos ángeles que se rebelaron son los que están trabajando en todo el planeta Tierra. Ellos bajan al abismo, suben al segundo cielo, bajan al segundo cielo. Ellos se mueven en el aire y se mueven debajo de la tierra. Ellos se mueven en la tierra, en el aire, en el cielo y debajo de la tierra. De esa manera se afectó el planeta. El tremendo problema que le han creado a Dios. Como no pueden hacer nada contra Dios, deciden desquitarse con el hombre. Por eso el apóstol Pablo lo entendía perfectamente y en el capítulo 6 de Efesios dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Para que no se enoje María Juárez con su esposo, ni Marta Chatmiller, ni con el hermano Guadalupe, ni el hermano Guadalupe con su esposa, para que no pelee con ella, sino para que se sometan los unos a los otros y seamos obedientes los unos a los otros y podamos instalar el reino de Dios en casa. Un grito de júbilo. ¿Hay alguien en casa? El propósito de Dios era que los espíritus creados y las almas creadas aceptaran la autoridad de Dios. Sin embargo, ambas creaciones la rechazaron, que es lo que mirábamos precisamente el día de ayer. Entonces, Dios no podía establecer su autoridad en las criaturas. Y Dios no podía renunciar a su creación. Por eso es que Dios tuvo que hacerse hombre. Pero hermanos, eso no fue algo como si le hubiéramos saboteado la creación a Dios. No, hermano. Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué me enseña a mí esto? Que si Cristo fue inmolado desde la creación del mundo, cuando Jesucristo fue inmolado aquí en la tierra hace 2000 años, apenas se estableció hace 2000 años el propósito de Dios por el cual hizo al hombre. Y 2000 años, hermanos, bastaron para que el hombre se volviera a corromper y le diera la espalda otra vez al Señor, para que Dios les traiga al hombre un nuevo Mesías, porque no conocieron al que es verdadero. Y Dios permitió que aquella bestia se haga hombre. ¿Por qué? Porque no entendieron que Dios se hizo hombre. Y decidieron cerrar su corazón a que Dios se hizo hombre y estableció su reino. Y el hombre decidió darle la espalda a Jesús. Entonces Dios ahora le permite a la bestia hacerse hombre para que sea el Mesías de los que están en el mundo en este último tiempo. Por eso se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta palabra, hermanos, es muy fuerte. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga. Rechazamos aquel que se hizo hombre, siendo Dios. Y el mundo va a tener que recibir a una bestia que se hace hombre, como su Mesías.
porque no quiso conocer al que es verdadero. Y San Juan dijo desde un principio, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta bestia que viene se va a hacer hombre y se va a hacer pasar por Dios. Levantándose contra todo lo que se llama Dios y oponiéndose a Dios. Y el mundo lo va a recibir, porque en esto consiste la apostasía. Porque el Señor no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué? Que invoca el nombre de Jesús. Por eso se los digo antes que suceda. El hombre que viene, la bestia que viene, que se va a hacer hombre, que sube de la tierra y que ya nació, también tiene por nombre Jesús, que significa el Salvador. Pero así como Jesús el verdadero nunca nos obligó, este sí nos va a obligar. Este sí se va a imponer. Y si usted no hace lo que dice esa institución, usted no va a poder comprar ni vender. Que es exactamente lo mismo, hermano. Que si usted no hace lo que dice la institución en la que está, usted no va a ser parte de esa institución. ¿Hay alguien en casa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Los bendigo, hermanos. Oren por nosotros. Hoy tenemos cita con el médico Mestel, donde el médico va a decidir si ya no hay más quimios para que repose la médula ósea de Amestel, que está muy cansada. Y mi esposa también está muy cansada. Así que les agradezco sus oraciones. Amén. Seguimos en oración, seguimos en el ayuno. Preparémonos en el nombre de Jesús. Amén.